¿Cuáles son nuestros 3 centros básicos de inteligencia según el eneagrama? Bueno, pues desde Gurdjieff, el creador del cuarto camino, se nos ha instado a que el ser humano tiene 3 diferentes centros de inteligencia, los cuales son la mente, el corazón y el cuerpo, ¿verdad? También tenemos un conocimiento de que nuestro cerebro se puede dividir en 3, ¿verdad? El cerebro donde están nuestros impulsos instintivos, que es el reptil. Después tenemos el límbico y en última instancia tenemos el que se denomina neocórtex, que corresponde a habilidades más, como más sistemáticas, más mentales, ¿verdad? Más del raciocinio, de la lógica. Esos son nuestros 3 cerebros. Gurdjieff, en sus investigaciones, él se daba cuenta que en el camino hacia la iluminación, en las distintas tradiciones espirituales, estaban muy marcados estas tres inteligencias, ¿no? Él decía que había 3 caminos hacia la iluminación, ¿no? El camino del yogi, el camino del monje y el camino del fakir, ¿no? Donde se entrenaban en el del fakir, las disciplinas corporales muy intensas, se sometían a arduos entrenamientos, se exponían a peligros, al fuego, ¿no? Después teníamos a los yogis, que eran intelectuales, y a los monjes, que predicaban mucho el poder de la fe, ¿no? Que proviene propiamente del corazón. Y él se daba cuenta que esos caminos causaban una especie de fragmentación en el desarrollo humano, porque él decía, ok, los fakires se hacen muy fuertes, su cuerpo es muy fuerte, ¿no? Resisten el calor, resisten el frío, resisten condiciones adversas, mucho esfuerzo corporal, pero después, ¿qué hacen con todo eso? Ahí fue como, hey, pero ¿para qué quieren ser tan fuertes, no? ¿Qué hacen con todo eso? Y después teníamos a los otros, generalmente los monjes y los yogis estaban como muy de la mano, ¿no? Y los dos tenían un poquito del entrenamiento de la mente y el entrenamiento del corazón, de la fe, pero les faltaba fuerza de voluntad. Les faltaba fuerza en el cuerpo. Tenían cuerpos muy, pues, por decirlo así, frágiles, porque no se ejercitaban como debían, ¿no? Entonces, entrenaban una fuerza, uno de estos 3 centros, lo llevaban a extremos, ¿no? Lo entrenaban demasiado, a tal grado que después su propio cuerpo no lo podía sostener, porque para tener un equilibrio se necesitan las 3 fuerzas y obviamente tendían a desbalances, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, en las tradiciones que hay caminos espirituales que incorporan ya estos 3 caminos, pero bueno, anteriormente las observaciones de Gurdjieff eran estas, ¿no? Que eran caminos como fragmentados. Por eso él hizo el cuarto camino, ¿no? La integración de eso, la integración de las 3 inteligencias. Por otra parte, en la figura del eneagrama, se podrán dar cuenta que dentro del círculo hay un triángulo. Es precisamente la representación de esta trinidad, que se manifiesta como las diferentes personalidades se dividen en 3 tríadas bases. Están las personalidades viscerales, que son las que corresponden a un mayor cúmulo de ego en el cuerpo, en las reacciones corporales, ¿verdad? En la ira, ¿sí? Tenemos después a las personalidades de la tríada del sentimiento, ¿verdad? Las tríadas emocionales, el corazón, que tienen un dramatismo interno, que tienen el cúmulo de ego en sus emociones, la distorsión en cómo sienten las cosas, ¿no? Debido a una herida de autoestima, que viene a ser una herida narcisista, porque es búsqueda de validación y de amor de otras personas, entonces son narcisistas, viven de la autoimagen. Después tenemos a la triada, que es la triada de la mente, ¿no? Esta triada de la mente, pues como su nombre lo indica, tiene mayor
distorsión o cúmulo de ego en lo que viene siendo los pensamientos y las estructuras y constructos mentales, ¿no? Entonces analizan la realidad únicamente a través de la mente. La mente es la herramienta con la cual van a analizar la realidad. Con eso pueden estar desconectados de sus emociones, pueden tener problemas para aterrizar sus ideas, ¿verdad? Pueden tener muchos problemas, sobre todo a la hora como de generar mucha neurosis. Estos generan mucha ansiedad, generan hasta psicosis y cosas así, ya yéndonos así a los extremos, generan enfermedades mentales, ¿no? Generan psicosis, generan como pueden sentir que los están persiguiendo, ¿no? Porque tienen en el mayor cúmulo de ego en sus pensamientos. Sus pensamientos, en vez de ser una herramienta, los terminan dominando. Eso es lo que pasa cuando tenemos mayor cúmulo de ego, ¿no? Porque nosotros nacemos con unas predisposiciones que primero, en primera instancia, son dones, pero conforme se va desarrollando el ego, corazones, lo que ocurre es que éstas cambian de polaridad y entonces se vuelven desvirtudes porque nos gobiernan. Cuando nos desconectamos del ser esencial, perdemos el autodominio, ¿no? Y nos gobiernan nuestros dones porque tienen precisamente un potencial muy grande, ¿sí? Entonces, si tú no los controlas, ellos te controlan a ti. Así, este es un tip muy bueno para identificar tus dones o tus mayores cualidades. ¿Qué partes de ti te están tiranizando y te están gobernando? Cuando las cambies de polaridad, van a ser grandes potencialidades. Y de hecho, hacia allá es donde nos quiere llevar el centramiento. A mí me gusta mucho un material que es una canalización en los que somos como más de mente un poco abierta o más receptivos a este tipo de cosas. Pues si quieren checarlo, ¿verdad? Los que no, no pasa nada, quédense con lo que les sirva, da igual. Pero a mí me gustan mucho los libros de la ley del uno, que es el material de Ra, una canalización a la entidad que en Egipto se conocía como Ra, ¿no? Y él, a través de esa canalización, nos dice, nos clasifica que nosotros somos un complejo mente, cuerpo y espíritu. ¿Se dan cuenta cómo han ido existiendo esas clasificaciones a través del tiempo? Ojo con el conocimiento que permanece, ¿no? Porque es por algo. Aunque bueno, también siempre van a haber como pensamientos ignorantes, por eso hay que tener discernimiento, pero sí tengan ojo con ver tantas como coincidencias, ¿no? A lo largo de la historia. Si se dan cuenta, él no dice que las emociones sean como un centro de inteligencia, él dice que es espíritu, y es que espíritu y el corazón están muy ligados o van muy de la mano. Cuando conectamos con el corazón, vemos a espíritu de manera pura. A menos de que tengas como muchas distorsiones, entonces te puede costar trabajo, pero por ejemplo, si eres un ser muy mental o un ser muy corporal, conectas con corazón y entonces ya puedes ver a espíritu, ¿no? Y no significa que espíritu no esté en el cuerpo ni en la mente, porque eso es mentira, porque espíritu está en todo. Porque todos son órganos de espíritu, ¿me explico o no? Sin embargo, como el corazón está alejado de la mente, porque la mente es una estructura que quiere encasillar todo en cajas, ¿no? Que quiere todo ordenar y que ante los constructos que no entienden se vuelve loca y los niega y los ridiculiza, pues entonces por eso necesitamos a corazón para entender espíritu, porque espíritu no es algo que se pueda entender a través de la mente. Es algo incluso que puedes llegar a sentir a través del cuerpo, pero no lo puedes sentir si no estás abierto a sentirlo. ¿Y quién te da la apertura y la aceptación de la realidad? El corazón, el órgano de la compasión, ¿verdad? Entonces, ¿ven cómo necesitamos de todos? Tampoco se trata de ser puro corazón,
porque entonces empezamos a tener incluso trastornos emocionales. Ya tengo una lista de reproducción que se llama Perturbaciones del Amor, por si quieren checarlo, ¿no? Y también, ni tampoco está en la mente, porque también tengo una lista de reproducción que se llama Demonios derivados del poder patriarcal. Y vemos al padre como una estructura muy mental que controla y manipula como puramente, ¿no? Entonces, no es tener ni uno ni el otro muy desarrollado, sino es saber integrar todos ellos, saber integrarnos, ¿verdad? Que somos seres humanos que tenemos distintos tipos de inteligencia y tenemos todas esas inteligencias para usarlas todas, no para usar unas y que otras estén de adorno, porque esta experiencia, este universo, esta creación es tan vasta, ¿verdad? Que querer ver las cosas desde una sola perspectiva es muy pobre y nos dice muy poco acerca de la naturaleza verdadera de la realidad. Entonces, yo considero, hay un libro fantástico, después les hablaré de él, pero yo considero que no nada más tenemos 3 centros de inteligencia. Esto es como una división, la división más básica y general de nuestros centros de inteligencia. Pero tenemos más. O sea, esto lo podemos extender a muchos más centros de inteligencia de los que les digo, luego hablaremos. Pero tenemos varios cerebros en nuestro cuerpo, por decirlo así. Físicamente tenemos uno, ¿no? Pero en realidad tenemos varios cerebros. El corazón es un cerebro que nos brinda un tipo de inteligencia diferente. El cuerpo es también un organismo viviente, ¿no? Él por sí solo tiene vida. El corazón late sin que tú le digas que lata, ¿no? Tu estómago funciona sin que tú estés pensando con la mente ahí que tiene que funcionar. ¿Me explico o no? Todo funciona de manera orgánica y fluida, y gracias al cuerpo nos conectamos con la realidad. El cuerpo es el órgano que, o bien, si estamos desde el ego, nos separa como seres individuales, o bien nos conecta, porque gracias a la piel que tenemos y en todos nuestros órganos podemos sentir esta realidad y experimentarnos y vivir en ella, ¿no? Entonces, bueno, este es mi aporte sobre los 3 centros de inteligencia. No todo se puede entender nada más con el cuerpo, porque te haces un ser como bien material, bien mundano, bien iracundo, como veremos con los eneatipos viscerales, ni tampoco tener puro corazón, porque te haces mártir, no te puedes sostener en emoción, tienes dificultades muy feas, no puedes afrontar el mundo, no puedes ser un ser funcional, nada más teniendo el corazón. Y no puedes tener tampoco puramente porque te haces como narcisista o empiezas a inferiorizar a los demás, te vuelves sarcástico o desarrollas mucha ansiedad, ¿no? Entonces, no se dejen gobernar por ninguno de los 3 centros. Ellos están aquí para servirnos a nosotros, que somos el ser, que somos la conciencia. Nosotros no somos el cuerpo, no somos la mente y no somos el corazón. Pero estos 3 centros de inteligencia forman parte de nosotros. Nosotros somos la conciencia, somos el ser. Hay que utilizar sabiamente estos 3 centros de inteligencia.